Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Y precisamente sobre el país se produjo la confirmación de el primer caso de cólera. Se trata de una dama haitiana residente en Higüey que estaba en Puerto Príncipe durante 15 días y regresó a Higüey. Y entonces ya regresó con los síntomas de el cólera, la diarrea, deshidratación, etcétera, y se confirmó este primer caso. ¿Quiere esto decir que pudiéramos tener varios casos de cólera ya en la República Dominicana? Este es solo el primer caso que ha sido confirmado. Las autoridades entonces tienen que estar muy alerta. La fuente de contaminación básica del cólera es el agua. Entonces, tenemos que estar realmente bastante alerta. Ya nosotros pasamos por la experiencia de lo que ocurrió con el COVID y yo sé que nuestro sistema sanitario, si estuvo preparado como lo estuvo para enfrentar el COVID, pues lo está para cualquier situación que se presente. Por otra parte, la primera ministra británica, Liz Truss, que tenía apenas 6 semanas en el cargo, pues no aguantó la presión. Ella el miércoles se había definido como una luchadora, como una persona que no salía corriendo de los desafíos, pero cambió de opinión al día siguiente y renunció. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que la situación de la inflación que padece Inglaterra, pero que también es una cuestión común para Europa y para los Estados Unidos, en poco tiempo ha provocado la renuncia de 2 primeros ministros conservadores. El primero fue Boris Johnson. Se armó pues todo un conflicto muy fuerte solicitando su renuncia. Él tuvo que dimitir y entonces en su lugar escogieron a la señora Liz Truss, que había sido ministra de Relaciones Exteriores. Ella trató de aplicar un programa económico, pero cosechó un fracaso total, muchas protestas y en definitiva no resistió y ha presentado su renuncia. Ahora el clamor que hay en Reino Unido es el de la celebración de elecciones, porque hasta ahora sin elecciones toca al Partido Conservador, entre sus líderes, pues hacer la escogencia del sustituto de un primer ministro conservador. Si hay elecciones generales, entonces ya toca a toda la sociedad escoger pues al primer ministro o al parlamento que escoge al primer ministro, como ocurre en el Reino Unido. Estas son cosas que nos dicen que la estabilidad política de todos nuestros países puede verse muy trastocada por el tema inflacionario, por el tema económico. Particularmente nosotros que tenemos inflación, que se ha tratado de atenuar con una disminución del circulante que ha apreciado
al peso, a la moneda nuestra, pues por otra parte también estamos en las expectativas que pudiera producir un encarecimiento de la tarifa energética, esa que en estos momentos para la mayoría de los que pagamos es prácticamente insoportable, pudiera empeorar por la situación del gas natural. El gas natural es uno de los elementos que se han encarecido, no es tanto que haya escaseado, pero sí se ha encarecido por la prolongación de la guerra en Ucrania. Nosotros tenemos contratos y garantía para abastecernos de gas con los Estados Unidos. Pero como hay problema con el suministro de gas natural a Europa, el gas natural de Europa es el gas natural ruso, y hoy en día quienes tienen contrato para vender gas natural en América Latina tienen la posibilidad de vender ese mismo gas natural por un precio 3 veces superior en Europa. Entonces, eso nos lleva a una situación con la energía eléctrica que pudiera ser un tanto crítica. El 40% de nuestra generación energética pues proviene del gas natural. El 30% es de carbón. Y ya lo otro es de derivados de petróleo y muy poco de energía de las hidráulicas, de las hidroeléctricas, energía eólica y energía solar. Entonces, señores, hay que estar atentos, y los gobiernos sobre todo muy pendientes de las medidas a tomar, porque el empeoramiento de la situación económica desde luego que se traduce en crisis sociales y en crisis políticas. Nuestra primera pausa, retornamos al regreso con las 10 principales informaciones de esta semana. Adelante. Bueno, unas declaraciones del ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, pues han dejado a muchas personas boquiabiertas, porque resulta que el responsable de las políticas de seguridad ciudadana dice que no sabe de la aplicación de esas políticas, que la seguridad ciudadana está a cargo de la Policía Nacional, y que como el ministro no es general, él no tiene responsabilidad en la aplicación de las políticas de seguridad ciudadana, que eso es un atributo particular de la Policía Nacional. Eso no es verdad. Eso no es verdad. La policía es apenas uno de los componentes de la política de seguridad ciudadana. Y este caballero tiene 2 años hablando de una serie de planes y de iniciativas muy poco avaladas por la realidad de su gestión, pero al fin y al cabo hablando de ellas. Ahora se ha visto impotente porque se están presentando situaciones en las que las cosas parecen fuera de control. Aquí las cuestiones de la muerte por sicariato se siguen llevando a cabo, y
todo queda en un limbo, como quedó el caso de la muerte del abogado Basilio Guzmán en Santiago, como quedó el caso de la muerte de una señora de 52 años también en Santiago, como quedó el caso de los 2 muertos en lo que habría sido tal vez un acto de sicariato para producir la muerte del dueño de la discoteca La Santa. Entonces, eso es sicariato, pero por otra parte está la violencia, la situación incontrolable en Villamella. ¿Cuántos muertos hay en Villamella? Esto es lo que ha desesperado al ministro y lo ha puesto a decir que él no sabe de eso. En La Ureña mataron recientemente un pastor evangélico, y así por el estilo, Entonces, todo este incremento de la delincuencia, de la inseguridad, de la violencia, se supone que es con políticas llamadas a contrarrestar eso. Estamos hablando de buscar mayores oportunidades para muchos jóvenes. Estamos hablando de incrementar la seguridad en los barrios, darle la menor oportunidad posible a los delincuentes de hacer la vida imposible a los ciudadanos, etcétera, etcétera. Pero resulta que el señor que está al frente de eso dice que él no sabe de eso. Pero él no sabe de seguridad. Él diseña las políticas, pero él no sabe de la aplicación, de la ejecución, que él debe ser el principal responsable de la ejecución, y no sabe. Y entonces el ministro de Medio Ambiente dice que es lo que es economista, para desentenderse de la cuestión esta de la polémica sobre las barcazas en Asua, que es lo que es economista. Y a los que nos estamos quejando por la situación de la tarifa energética, uno de los directores de las EDE, Milton Morrison, el gerente de EDESUR, nos dice que a él también la tarifa le está llegando carísima. Imagínese usted. Vamos a ver, señores, cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. La comisión organizadora de la consulta sobre los aspirantes a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, declaró a Abel Martínez como ganador de la consulta de simpatía, lo que lo convirtió en su candidato presidencial para las elecciones de 2024. En un acto realizado en el Salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez y con varios miembros de su comité político, el alcalde de Santiago fue proclamado como la persona que representará a la organización morada en los próximos comicios. Martínez se convirtió en el candidato presidencial del PLD tras obtener una sólida victoria con 60.87% de los votos, equivalente a más sufragios que todos los demás candidatos juntos. Con el 75.48% de los votos computados, Martínez sacó un total de 213.185 sufragios, seguido de lejos con Francisco Domínguez Brito con 73.137 para un 20.82%, Margarita Cedeño 57.024 votos para un 16.23%, Marixa Fernández 3.737 para un 1.06%, Karen Ricardo 2.672 votos para un 0.76% y Luis de León 1.500 votos para un 0.44%. Alejandrina Germán, coordinadora general del CONAP, refirió que Martínez obtuvo 213.185 votos, equivalente a un 60%, calificando de histórico el proceso. Germán destacó que más de 500.000 personas acudieron a votar de manera pacífica. El Consejo de Seguridad de la ONU se dividió el pasado lunes sobre el envío de una fuerza internacional a Haití para ayudar con el deterioro de la seguridad y el aumento del cólera, después de que poderosas bandas tomaran el principal puerto y bloquearan el suministro de combustible. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que los haitianos enfrentan una emergencia dramática
y que es necesaria una intervención armada para ayudar a la policía local a abrir el puerto y crear un corredor humanitario para la entrega de ayuda. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, dijo que una de las resoluciones autorizaría una misión internacional de asistencia ajena a la ONU para mejorar la seguridad y permitir que la ayuda humanitaria fluya hacia Haití. La propuesta era para una misión limitada de alcance cuidadoso, no perteneciente a la ONU, que sería dirigida por un país asociado con experiencia en este tipo de operaciones, agregó Greenfield. Una vez decidida, Washington considerará los medios más eficaces para apoyar, habilitar y dotar de recursos directamente a la misión. La propuesta contó con cierto apoyo en el Consejo de Seguridad, pero algunos países expresaron sus reservas, señalando las recientes protestas en Haití contra la intervención extranjera y apuntando también a los grandes problemas de la anterior Fuerza de Paz de la ONU en el país. Medios internacionales reportaron el fin de semana que Estados Unidos redactó una resolución del Consejo de Seguridad para apoyar el despliegue de la fuerza, aunque no está claro qué papel jugará el país norteamericano en ella. En otro orden, una comitiva militar de la Embajada de los Estados Unidos en el país visitó el pasado lunes la franja norte de la frontera entre la República Dominicana y Haití, donde observaron el desarrollo del mercado binacional de Dajabón. Los extranjeros se concentraron en la puerta sobre el puente divisorio que da acceso a la plaza. Los visitantes, quienes fueron recibidos por miembros del Ejército de la República Dominicana, escucharon explicaciones de las autoridades locales sobre el desarrollo de la feria. En tanto, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRONT, informó que motoconchistas haitianos bloquearon la puerta del paso fronterizo Carrizal Elías Piña del lado haitiano en reclamo de que se les permita el paso al territorio dominicano. Mediante un comunicado del CESFRONT se explicó que miembros de la unidad CIMO de la Policía Nacional Haitiana se presentaron a la puerta fronteriza y realizaron varios disparos, intentando dispersar a las personas aglomeradas en esta vía de acceso, quienes respondieron lanzando piedras a las autoridades y a territorio dominicano. Desde el 28 de septiembre, el CESFRONT ha impedido la entrada de motocicletas provenientes de Haití tras la escasez de combustible en esa nación. 3 hombres muertos y 5 personas heridas de bala fue el resultado de una balacera ocurrida durante un confuso incidente ocurrido la noche del pasado domingo en un colmado de la comunidad San Felipe de Villamella, Santo Domingo Norte. Las víctimas son Carlos Manuel Núñez de la Cruz, de 25 años, Giorgio Otaño, de 39, y Víctor Manuel Martínez, de 32, mientras los heridos que fueron llevados al hospital Ney Arias Lora son Darison Núñez, Juan Fernán Brazován, Wilkin Rondón, una menor de edad, y el raso del ejército Aldo José Susana Heredia. El suceso atribuido a un conflicto por unos terrenos ubicados en la comunidad Mata los Indios, de donde son oriundas las víctimas, ocurrió pasadas las 11 de la noche, mientras un grupo de personas compartía en el colmado Nuevo Mundo en San Felipe. Algunas versiones indican que la balacera fue iniciada por Otaño y Martínez tras haberse enfrascado en una discusión en la que intervinieron otras personas que se hallaban en el incidente. El juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Amauris Martínez, ratificó la prisión preventiva al ex procurador Jean Alain Rodríguez, acusado de ser el principal implicado en la red de corrupción del caso Medusa. Asimismo, el magistrado fijó para el 17 de enero del 2023 la revisión de la medida de coerción del imputado. El titular de la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa, PETCA, Wilson Camacho, dijo que con esa decisión el juez entendió lo que el Ministerio Público ha expresado de la Operación Medusa, que es un caso de corrupción sin precedentes en la República Dominicana y en la región. Camacho agregó que se trata del procesamiento por corrupción del ex primer ministro de Justicia del país, que es una cuestión que no tiene precedentes en los países de la región y la República Dominicana. Evidentemente, se ha mantenido la medida de coerción y se ha mantenido porque hemos demostrado en el tribunal que Jean Alain Rodríguez ha mantenido una conducta desde antes de ser procesado y durante todo el proceso y hasta el día de hoy para procurar obstaculizar el mismo y evitar en primer lugar ser investigado, y ahora que el proceso puede avanzar, dijo el magistrado. El procurador adjunto aseguró que la única medida que puede garantizar la presencia del imputado es la prisión preventiva. El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotep arriba a sus 42 años de existencia en un proceso de readecuación de su currícula a las necesidades del sector productivo y a las exigencias de la cuarta revolución industrial. Para celebrar este acontecimiento se realizó un encuentro con representantes empresariales y medios de comunicación, en el cual el director general Rafael Santos Badía destacó los logros alcanzados y también los desafíos.
Santos Badía dijo que en este periodo de más de 4 décadas la institución ha emitido más de 10 millones de certificados y ha ofrecido 585.028 cursos o acciones formativas. De esta cantidad, el número de participantes mujeres asciende a 5.837.892 y el número de participantes hombres a 5.143.892. Se han formado 3.400.000 personas, lo que quiere decir que una sola persona ha demostrado confianza en la institución y ha vuelto a hacer 1, 2 y hasta 3 cursos más. Es una demostración de la certeza de aquellos que ayer fundaron esta institución, destacó Santos Badía. De igual forma, precisó que solo en lo que va de año el Infotep ha entregado 548.175 certificados y ha ofrecido 29.235 acciones formativas. La oferta formativa actual está conformada por 733 programas y 53 de ellos están relacionados con la industria 4.0. El impacto del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotep trasciende la barrera de preparar profesionales para suplir la demanda empresarial del país. Sus capacitaciones se constituyen en la base de nuevos empresarios y emprendedores. El 45% de los escolares dominicanos mantiene una dieta poco saludable y realiza muy bajos niveles de actividad física, mientras el 31% presenta sobrepeso y obesidad. Los datos forman parte de los resultados de la investigación Estado Nutricional de los Escolares Beneficiarios del Programa Alimentación Escolar en República Dominicana 2021-2022, divulgada en el país por el Ministerio de Salud Pública y el Instituto del Bienestar Estudiantil del Ministerio de Educación INAVIE. La actividad realizada como parte de la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación fue encabezada por la primera dama Raquel Arbaje y los incumbentes de los Ministerios de Salud y Educación Daniel Rivera y Ángel Hernández respectivamente. Dentro de los principales hallazgos de la investigación presentados por el Dr. Nelson Martínez, encargado de investigaciones de salud pública, figuran que solo 6.9% de los escolares realiza actividad física en los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud, OMS, que esté un promedio de 60 minutos diarios, y el 10% consumen vegetales diarios. En tanto, el 70% de los escolares consume embutidos, refrescos y dulces más de lo recomendable, y solo el 20% consume vegetales diarios, que es la frecuencia recomendada. Mientras el 3% de los estudiantes presentó infrapeso, el 18% sobrepeso y el 13% obesidad, para un 31% con esas condiciones que les ponen en riesgo de desarrollar diabetes, hipertensión, cáncer y otras enfermedades en su edad adulta. Entre las recomendaciones que se hacen en el estudio figura la necesidad de fortalecer los programas de alimentación escolar, realizar campañas educativas para alumnos y familiares y promover la actividad física. El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, dijo que el gobierno trabaja en buscarle una solución definitiva al tema de los salarios mediante un pacto social que asegure remuneraciones dignas y trabajo decente para la clase trabajadora del país. En diferentes momentos ya hemos señalado, como dijo el presidente Luis Abinader, la intención del sector gubernamental de construir un pacto social por el salario digno y el trabajo docente para buscarle una solución definitiva al tema salarial. De Camps precisó que se encuentran conversando con el sector empresarial y las centrales sindicales para que se produzca el aumento salarial conforme a los índices de la inflación. En ese proceso estamos conversando para que la solución no sea coyuntural, sino que sea definitiva, indicó el ministro. Sobre la propuesta gubernamental para que los actores que participan en el tradicional diálogo tripartito acepten un pacto social como solución definitiva para ajustes en materia laboral, se expresó el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, CENUS, Rafael Pepe Abreu, quien indicó que es una medida positiva, siempre y cuando no atente contra los logros que han alcanzado los trabajadores. En ese orden, Abreu consideró positivo que el gobierno quiera establecer un mecanismo específico, pero advirtió que con esa medida se podrían lacerar algunos mecanismos con los que cuentan los trabajadores para exigir revisión de salarios y solicitar mejoras del sistema. Alegando que la gente ha hecho mucho desorden, Wilkin García Peguero, alias Mantequilla, ha cerrado la empresa 3.14 Inversiones Worldwide SRL, a través de la cual supuestamente multiplica el dinero a sus clientes o inversionistas
y ahora divulgó un anuncio en el pueblo de Sabana Grande de Boyá, provincia de Monteplata, en el cual promete asistir casa por casa a pagarle a sus deudores. El hombre de la fórmula mágica para multiplicar el dinero y de su negocio bien pensado también ha sido denunciado por inversionistas que le han confiado grandes sumas de efectivo, de que solo está devolviendo el capital debido a la presión mediática. En un audio donde se escucha a Mantequilla solicitarle a los clientes permitirles pagar a aquellos que tienen atrasos con fecha de 23 y 24. Asimismo, Mantequilla expresó que pagaría a quienes hayan invertido recursos inferiores a 100,000 pesos. Además, que los montos superiores a 100,000 pesos se trabajarán mediante citas y vía telefónica. En otro orden, la persecución al equipo de trabajo de Mantequilla, el hombre que alega que multiplicaba el dinero de sus inversores en Sabana Grande de Boyá, terminó con el saldo de 2 muertes. De acuerdo a la información, una de las víctimas es la esposa del padre de Mantequilla, identificada como Dulce María Romero. La señora falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud, mientras la otra persona que falleció es uno de los hombres que trabajaba con Mantequilla, identificado como Kelvin de Jesús Felipe Reyes, de 34 años. La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, informó la destitución del encargado de esa entidad en la provincia de Elías Piña, tras permitir y participar en una carrera no autorizada. Según un comunicado publicado por la entidad en su cuenta de Twitter, el teniente coronel Eliseo de la Rosa Soto fue destituido de sus funciones. Nuestro director, el general Guzmán Peralta, destituye de sus funciones como encargado de la DGCET en la provincia de Las Piñas al teniente coronel Eliseo de la Rosa Soto por permitir y participar en una carrera no autorizada, dice el comunicado. En un audiovisual difundido en las redes sociales, se muestra como 2 vehículos negros compiten en una calle de la mencionada provincia. De igual manera, junto con el agente de la DGCET, en el video se observa a otro oficial de la Policía Nacional, quien se encuentra grabando la carrera no autorizada. Finalmente, el mago Arsenio Puro, quien resultó semifinalista en la versión española del concurso de Got Talent, falleció en pleno escenario de la Cena Houdini de Madrid, donde trabajó por 25 años. Tenía 46 años de edad. Según destacó el diario español El Mundo, nadie creyó que se tratara de una emergencia cuando el mago cayó desplomado al piso. Cuando se desplomó sobre las tablas del escenario, algunos asistentes entre el público continuaron riéndose. Pensaban que era parte del show cómico, reseñó el diario. El mago, que falleció el pasado sábado, se dio a conocer en toda España cuando en 2019 participó en el Got Talent, concurso en el que llamó la atención del jurado. El mago Jaque, amigo de Arsenio y con quien compartía espectáculo, comentó que su colega cayó redondo al suelo durante el show, en el que la gente se reía pensando que era un acto más de magia. Bien, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, al Partido de la Liberación Dominicana no le podía ir mejor en la consulta que realizó el pasado domingo. La consulta se llevó a cabo, la participación fue buena, relativamente buena, porque estamos hablando de una actividad prácticamente interna, todavía en una etapa fría de la política, y participaron más de 500,000 personas. Los resultados lo acogieron todos los candidatos. Hubo una sorpresa que fue el hecho de que la doctora Margarita Cedeño, que competía en lo que proyectaban las encuestas con Abel Martínez por el primer lugar, aunque la mayoría de las encuestas estaban colocando a Abel Martínez como el ganador, doña Margarita quedó en tercer lugar. Ella, sin embargo, asumió esta situación como una demócrata, porque ella llamó a Abel Martínez, lo felicitó, ella publicó una nota,
reconociendo esos resultados. Después también emitió un mensaje dirigido a la gente de su equipo, donde ella habla de que va a seguir pues trabajando, que esto ha sido apenas el inicio de las cosas en las que ella va a involucrarse como política, como líder, que a ella, y en eso ella tiene razón, no se le puede medir, es decir, su popularidad no se puede medir en función de los votos que ella alcanzó en ese proceso interno, porque esos votos yo creo que fueron arrastrados por la estructura del PLD. Abel Martínez madrugó en su trabajo pues para alcanzar esa meta, porque él arrancó prácticamente desde que el PLD salió del poder, arrancó a tocar puertas, a hablar con los dirigentes. Ese movimiento que le favoreció nació adulto, articulado en la Cámara de Diputados, porque él salió inmediatamente con el apoyo de más de 40 diputados. Ahí empezaron a tocar a otros dirigentes y eso se fue ampliando al extremo de que él llegó a agrupar más de un 60% de la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana. Y él hizo un trabajo y ese trabajo pues se reflejó en los resultados que él alcanzó. Por igual en los que alcanzó Francisco Domínguez Brito, que también tenía apoyos muy importantes en la estructura del PLD. Cuando doña Margarita lanza sus aspiraciones, ya una buena parte de los dirigentes del PLD estaban comprometidos, tanto con Abel como con Francisco Domínguez Brito, y entonces había la desventaja de que una parte de los dirigentes del PLD también había decidido no involucrarse directamente en la competición, en esta competencia, para poder garantizar la unidad del PLD. Es decir, no fanatizarse para tener la posibilidad de llamar a todas las partes, porque si para Margarita, si para Abel, si para Francisco Domínguez Brito estaba en juego quién iba a ser el aspirante presidencial detrás del cual se pondría el PLD, para el PLD el objetivo era otro. Para el PLD lo que estaba en juego el pasado domingo era su unidad. Y hubo un grupo de dirigentes, de líderes, encabezados por el presidente de ese partido, por el secretario general y por 20 miembros de la alta dirección de ese partido, que se mantuvieron neutrales para unir al partido, y otros que no podían asumir posiciones porque se dedicaron a la organización de la consulta y tenían que ser absolutamente imparciales, y lo fueron. Entonces, todo eso permitió que se hiciera la consulta, se contaran los votos, ganara el que tenía la mayoría, que ganó de manera muy holgada, y no se presentara ningún conflicto importante. Siempre hay disgusto porque, bueno, el que va a competir quiere ganar, y cuando usted no gana creyendo que puede ganar, usted tiene que estarse haciendo muchas preguntas, y eso es natural, pero de ahí a conflictos divisionistas la distancia es larga, de manera que ahí ya hay una recomposición del panorama político en el país que empieza a marcarse a partir del domingo, y que la veremos, digamos, en la medida que pase el tiempo, cómo se va reflejando ya en lo que son las encuestas, porque
las cosas pasan a ser distintas cuando ya no se mide entre dos, sino entre tres. Y entre esos tres realmente está el PLD, que es la segunda fuerza del país como partido. Ya veremos lo que pasa con su candidatura. Señores, vamos a una pausa. Al regreso vamos a presentar las tres preguntas que justamente versan sobre el impacto que pudiera tener en la política dominicana esta elección que ha hecho el PLD, esta preelección que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana. Retornamos en breve. Además de los acontecimientos, de la violencia y de esos muertos que tenemos en Villamella, hay violencia en Sabana Grande de Boyá, pero ahí la razón es distinta. Es la de reclamo de la devolución de los depósitos, de los ahorros que algunas personas hicieron con el negocio de alias Mantequilla. Desgraciadamente, esta semana hubo dos muertos por esos hechos. Murió una persona, un asistente de Mantequilla, y junto con ese asistente de Mantequilla, murió también la madrastra de Mantequilla, que iban en un vehículo. Parece que el vehículo fue perseguido y el vehículo se accidentó y hubo dos personas muertas. Él ha presentado una denuncia, no se la han recibido, él teme por su vida. Ahí las autoridades tienen que ver qué hacer. Las autoridades no tienen compromiso de devolverle dinero a nadie, porque esa no es una entidad de intermediación financiera. El que metió su inversión ahí lo hizo por su cuenta. Se dejó engañar por dejarse engañar. O tal vez esto pudiera operar porque no parece un esquema Ponzi simple. Tal vez ahí eso estaba asociado a otra cosa. Quién sabe si era una operación de lavado de activos. Pero ahora entonces está la incomodidad, la impotencia de la gente que invirtió y quiere recuperar un dinero, y uno sabe que en estas circunstancias este tipo de inversión nunca está en condiciones de retornarle todo su dinero a la vez a quienes han invertido. Señores, voy a pasar a presentar inmediatamente las tres preguntas. El politólogo Belarminio Ramírez Murillo, sobre el impacto de lo ocurrido en el PLD. Adelante. ¿Qué impacto tiene la recomposición del panorama político con miras al 2024, la escogencia del aspirante presidencial Abel Martínez en el PLD? La escogencia de Abel Martínez como candidato del Partido de la Liberación Dominicana para las elecciones del 2024 tiene un fuerte impacto en el escenario político y en la sociedad. Desde hace una década viene mostrándose una especie de cansancio con el liderazgo que comenzó a dominar en 1996, cuando cerró el ciclo de los caudillos ilustrados y llegó a la presidencia de la República el doctor Leonel Fernández, que gobernó 12 años, luego Hipólito Mejía 4 y Danilo Medina 8.
La juventud de la era del Internet y las redes sociales viene demandando de un liderazgo que pueda conectar y comunicarse con ella, de un liderazgo joven que pueda compartir la visión de futuro con el segmento joven de la población. Entonces, la elección de Abel impacta positivamente, puesto que va a despertar sueños y esperanzas en la juventud y puede incrementar el nivel de participación de la juventud, tanto en la campaña como en el certamen electoral venidero. Pero por otro lado, la escogencia de un candidato joven en el principal partido de oposición impacta en el oficialismo y impacta en el gobierno. Se están creando las condiciones para el cierre del ciclo del postcaudillismo ilustrado, que se inició en 1996 y que se inicia el cierre en el 2020 con la llegada de Luis Abinader al poder. Siempre dije que después de Luis Abinader ya el escenario no estaría más ni para Leonel Fernández, ni para Danilo Medina, ni para Hipólito Mejía. El escenario es fértil para el liderazgo joven, para el liderazgo de esta época, para el liderazgo con el perfil idóneo para hacer empatía con la nueva sociedad, con una sociedad que cambió de gustos, que cambió de sentimientos, que cambió de emociones, con una sociedad que tiene una forma diferente de pensar y una forma diferente de actuar, y que al liderazgo del viejo ciclo se le hace muy difícil empatizar con esa joven. ¿Beneficia o perjudica esa elección al expresidente Leonel Fernández, quien ha procurado posicionarse como el aspirante opositor que se disputará en segundo lugar frente al presidente Luis Abinader? La escogencia de Abel Martínez como candidato del PLD le cierra el paso al crecimiento del profesor Leonel Fernández Reina. Abel Martínez es un liderazgo que se forja en el PLD, pero que creció y nació bajo la sombrilla de Leonel. Todo el entorno de Leonel tiene vínculos afectivos con Abel Martínez. O sea, Abel Martínez es como un hijo político de Leonel Fernández. Eso es un problema para Leonel Fernández, porque bajo ninguna circunstancia Leonel ni la Fuerza del Pueblo podrán poner en marcha una estrategia y un plan para marcharle y atacar a Abel. O sea, Leonel no podrá escoger a Abel Martínez como su adversario. Entonces, en la medida en que la candidatura de Abel tome forma, en que el proyecto se estructure y se ponga en el escenario, es muy posible que comience a quitar gente, a traer gente que están con Leonel, van a pasar a Abel Martínez. Porque es que Abel Martínez construyó unas relaciones primarias con todos los diputados de la nación. Y con Leonel hay muchos diputados y exdiputados que tienen relaciones estrechas con Abel Martínez. Y en la medida que vean que Abel será la opción para competir con el PRM en el 24, naturalmente se van a ir colocando del lado de Abel. Una candidatura como la de Abel en el PLD ya condiciona el escenario para liderazgos jóvenes. Leonel ya presentarse como candidato en el 24 es una actitud antihistórica. Ya la candidatura de Leonel a partir de este momento no tiene razón de ser. Porque es que el liderazgo de Leonel se construyó compitiendo primero contra Peña Gómez, luego compitiendo con Hipólito Mejía, luego compitiendo con Miguel Vargas Maldonado, luego compitiendo con Danilo Medina y luego compitiendo con Luis Abinader, pero que fue un aliado estratégico de Luis Abinader al mismo tiempo para sacar al PLD del poder. ¿Qué debe hacer el aspirante PLDista en estas etapas en que las regulaciones electorales no les permite publicitarse para incrementar su nivel de conocimiento y de respaldo? El PLD adelantó la escogencia de su candidatura presidencial
se adelantó al calendario que establece el derecho electoral. Precisamente porque la norma, la reglamentación de la comunicación y la publicidad en las campañas electorales, de la forma que está pautada, ¿a quién beneficia? Es a los presidentes de la República. Si hay un presidente con opción a reelegirse, tiene una gran ventaja sobre la oposición, porque el presidente en el día a día comunica, inaugura obras, ofrece obras, da primeros picazos. Los presidentes están en campaña 24/7, los 365 días del año, y no hay cómo prohibírselo porque lo que están es haciendo su trabajo. Entonces las candidaturas de oposición están limitadas porque no pueden colocar publicidad en la televisión, en la radio, ni en los periódicos. No pueden colocar vallas, no pueden colocar afiches. Entonces las candidaturas de oposición tienen que valerse de varias técnicas y estrategias para hacer empatía con la población, para darse a conocer. Entonces una candidatura de oposición tiene que ser primero bien comunicadora. Tiene que comunicar mucho y tiene que comunicar bien. Entonces, Abel, para competir con Luis Abinader, tendrá que ir mucho a los medios de comunicación, muchas entrevistas, muchos encuentros con la prensa. Y tendrá que estructurar un equipo de voceros de alta calidad, de alto calibre, de alta preparación, para que puedan mercadearlo a través de entrevistas en los medios de comunicación. Si es una candidatura nueva, tendría que rodearse de actores nuevos, porque uno de los problemas que tiene el PLD es que el PLD tiene un comité político que en su inmensa mayoría son gente que ya envejecieron, gente que no impactan en la opinión pública, gente que ya los medios de comunicación no lo invitan, gente ya que son de otra época. Y si la candidatura se rodea de esa gente, pues entonces sería como una comida nueva en un plato viejo y fracasaría. Entonces, el éxito y el lanzamiento de esa candidatura, la empatía y el crecimiento va a depender mucho de un eficaz plan de comunicación y de una eficaz estructura de voceros y de una eficaz agenda de actividades bajo techo, donde participen representantes de los diversos sectores de la sociedad. Bien, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, supuestamente, según los referéndums que se habían hecho en las partes de Ucrania que se anexó Rusia, la gente estaba mayoritariamente de acuerdo con pertenecer a la Federación Rusa, supuestamente. Pero ahora parece que no es así, porque Rusia, después de haber celebrado esas anexiones, ahora tuvo que imponer en esos lugares la ley marcial. Quiere decir que ha tenido que imponer un estricto control militar sobre los ciudadanos, que evidentemente, aparentemente, no están conformes con eso. No están conformes con la presencia de tropas extranjeras en su territorio. Pueden tener conflictos entre sí y muchos pueden ser de origen ruso, pero eso no quiere decir que quieran vivir bajo ese predominio. Como no quisimos nosotros vivir bajo el predominio español, siendo nosotros colonias españolas, y españoles entonces liberaron a estas colonias de España. Señores, buenas noches.